Permítanme un segundo y yo me conecto por acá. Bueno, entonces estábamos hablando sobre las diferentes herramientas para la evaluación de la calidad. ¿Listo? Entonces, veíamos que antes de hablar de las herramientas íbamos a hablar sobre las estrategias, las básicas, ¿cierto? Porque hay muchas más estrategias, pero las herramientas estadísticas parten de estas estrategias que vamos a tratar y es el control de calidad interno, el uso de control de calidad interno para determinar el error analítico que se compone de la precisión y de la veracidad, ¿sí? Y el uso del material de control de calidad externo, que lo que nos permite es poder determinar qué tan parecidos son nuestros datos con una muestra ciega. Y lo podemos determinar haciendo el cálculo del Z-score o el índice de desviación estándar, que lo vamos a revisar en un momento. Entonces, iniciamos hablando sobre el control de calidad interno y que este tiene que cumplir con ciertas características, como cuáles, como nosotros reconocer cuál es el tipo de control de calidad que tenemos en el laboratorio clínico. Hay de primera opinión, de segunda y de tercera opinión. El de primera opinión es ese control de calidad que a nosotros nos entrega el proveedor, ¿sí? El de segunda opinión es aquel control de calidad que preparábamos en el laboratorio, una práctica más aplicada al banco de sangre, los pools de sueros. Eso eran los controles de calidad de segunda opinión. Y de tercera opinión es ese material que producen ciertos fabricantes que no tienen nada que ver con quien produce el equipo o el reactivo. Y veíamos también que era importante el determinar la frecuencia de procesamiento del control de calidad, porque es lo que nos va a permitir detectar fallos, ¿cierto? Que algo no está bien con ese sistema de medición. Y que tenemos también la opción de tener materiales de control de calidad interno, valorados y no valorados. Y veíamos, y yo les hacía la recomendación, o les comentaba mi posición sobre por qué me gustan más los valorados, ¿sí? Veíamos también que el control de calidad interno o implementar control de calidad interno es tener de la mano la determinación de límites analíticos de desempeño, porque es lo que nos dice si estamos bien o estamos mal, si estamos tendiendo a tener más error o si estamos controlados. Entonces, a la par de que ustedes tengan el control de calidad, que determinen su frecuencia, que ya saben cuánto les tienes que dar, y que lo procesen, tienen que saber hasta cuánto se pueden permitir tener error en ese control de calidad, porque es lo mismo que va a estar pasando con sus pacientes, con la muestra de pacientes. ¿Listo? Y que tendríamos que tener claro también cuáles son esos estadísticos de análisis. Listo, yo proceso mi control de calidad, tengo unos límites de ese control diario, pero al final de cierto tiempo, cada mes, que es lo que usualmente nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues determinando unos estadísticos básicos, que son los que vamos a ver en este momento, pero que realmente existen otros, pero que nosotros deberíamos tener claro, ¿cierto? Que mínimo todo laboratorio, independientemente de su complejidad en términos de la cantidad de pruebas que realice o la tecnología que tenga, tiene que hacer estos cálculos estadísticos como cuáles, como determinar una media mensual.
porque hay que determinar ese promedio, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio de mis mediciones para poder realizar diferentes cálculos y poder determinar una desviación estándar que me diga a mí, ¿cierto? Que me diga a mí cuál es la dispersión de los datos. Y con estas dos, con la media y la desviación estándar, poder calcular un coeficiente de variación para expresar esa precisión en porcentaje y poderme comparar con los diferentes límites analíticos de desempeño. También calcular el sesgo para saber qué tan exacta es mi prueba, ¿cierto? Qué tan alejada estoy de ese valor asignado como verdadero. Estos dos componentes, coeficiente, variación y sesgo, componen lo que nosotros llamamos error analítico de la medición. Y es lo más importante porque es todo lo que yo le imprimo a esa medición que puede hacer que varíe, ¿cierto? Que pueda ir de 80 a 90. Y que con esa variación pueda que yo encasille un paciente en normal o en patológico y que con ese normal o patológico pues definitivamente se toman unas decisiones. Por eso es importante que nosotros mínimo tengamos estos estadísticos. Y obviamente que para que yo sepa si estoy bien o estoy mal, pues tengo que establecer unos límites, pero no son los límites de inserto, como les decía, porque los límites de inserto son límites estadísticos. Nosotros tenemos que establecer límites que estén asociados a riesgo clínico o que tengan relevancia clínica. Son conceptos que ahora se están imponiendo en calidad analítica y que no deben ser desconocidos por nosotros en el laboratorio clínico. Aquí en esta diapositiva yo les muestro entonces cómo se hacen los diferentes cálculos. Yo les decía, la media, simplemente tomamos los datos del mes, ¿cierto? Los sumamos y los dividimos por el número de datos que tengamos. Y esa es la media del mes. ¿Contra qué yo voy a comparar esa media? Contra ese valor asignado como verdadero, esa valoración que viene desde el fabricante del material de control o esa valoración que se ha determinado ese producto que nosotros escogimos para procesar como control de calidad. Luego nosotros tenemos con esa media calcular también la desviación estándar. Yo les decía, los que utilizamos Excel, porque muchos yo sé que tienen software y pues ya viene configurado, pero esa desviación estándar cuando ustedes la calculen van a utilizar esta fórmula. Esta es la desviación estándar de muestra, porque hay desviación estándar de población. Y simplemente, o la diferencia está dada en que esta demuestra el numerador es n-1. Cuando son de población, el numerador es el n total. Pero nosotros pues trabajamos con una muestra, ¿cierto? Con una muestra de datos. No trabajamos con todos los datos. Luego que tenemos estas dos estadísticos, calculamos el coeficiente de variación y simplemente es para expresar esta desviación estándar en porcentaje. Y lo calculamos de esta manera, desviación estándar sobre la media por 100. Y tenemos una parte de ese error analítico ya determinado, que es determinar la precisión del método. ¿Listo? Luego vamos a calcular la segunda parte de ese error analítico y es el sesgo. ¿Cómo lo calculo? Tomo esa media del mes, del periodo que yo esté analizando, menos ese valor asignado como verdadero, ese valor que lo encontramos muchas veces en el inserto, o ese valor que nosotros a veces determinamos como media interna. Ese es otro punto. Y es que ese valor asignado como verdadero, a veces nosotros podemos ir a los insertos del control de calidad y tenemos exactamente nuestro sistema de medición, pero muchas veces no está porque pues no está valorado con ese equipo. Entonces nos toca buscar uno el más parecido o el método, pero eso puede variar. ¿Qué aconsejo yo? Que en lo posible, porque hay que tener en cuenta la realidad de los laboratorios clínicos en Colombia. En lo posible, uno que hace, cuando a mí se me está acabando un lote, es lo que llamamos empalme. Cuando a mí se me está acabando un lote, entonces yo vengo y cojo el nuevo lote y hago mi empalme, es decir, comienzo a procesar los dos al tiempo y mientras
con el lote que he venido trabajando, valido mis corridas, con el otro voy sacando datos para sacar la media interna, que es lo que llamamos, o el valor asignado como verdadero, o el valor diana. Entonces ya yo no me la voy a asignar con el dato que está en el inserto, sino que saco mi propia media. Realmente es lo ideal, ¿cierto? Pero muchas veces por costos, porque me entregan el lote, me lo cambian 2, 3, 4, 5 veces al mes, o porque sencillamente no puedo gastar más inyecciones, más pruebas. Entonces, los que puedan hacer su empalme es lo ideal, porque voy a sacar una media que va a estar determinada con todas las variables de mi laboratorio, y con esa media me voy a comparar mes tras mes hasta lo que me dure ese lote. Pero si no, pues cojo la que más me sirva del inserto. Y esta va a ser mi BD, mi valor diana. Entonces el sesgo es la media del mes menos ese valor diana sobre el valor diana por 100 en porcentaje. Y con esa manera yo determino el sesgo, ¿cierto? Qué tan alejado estoy de ese valor asignado como verdadero. Y si ustedes se dan cuenta, la fórmula dice: sáquelo comparando su media con el valor asignado como verdadero. A veces nosotros en el laboratorio clínico pasamos el control de calidad externo y sacamos el sesgo determinado con el valor del control, pero es que el sesgo es un dato, y aquí me gusta hacer énfasis, y es que el concepto de sesgo no es con un dato, es con el promedio de datos, ¿cierto? Porque yo puedo tener un dato que puede tener un error aleatorio, ¿sí? Algo pudo pasar en ese momento, entonces no me da mucha información. Entonces, ya teniendo claro cómo calculo mi sesgo, miren que aquí calculamos entonces el error analítico, es decir, la sumatoria del sesgo y con la precisión del método. Eso es el error analítico. Entonces, aquí les coloco la fórmula. Es la Z, que es una constante, por el error aleatorio, es decir, el coeficiente de variación expresado en porcentaje, más el valor absoluto del sesgo, es decir, los errores sistemáticos. Y cuando hablo del valor absoluto del sesgo, también me gusta hacer claridad, porque nosotros este sesgo lo podemos tener positivo o negativo, pero si nosotros decimos valor absoluto, no lleva signo, ¿listo? Porque a veces la gente, cuando va a aplicar la fórmula, entonces les da acá menos 5 y van a sumar aquí, y entonces dicen, bueno, más por menos, hacen aquí la fórmula de los signos y cambian la fórmula. Es valor absoluto, o sea, el número solamente. Y ustedes me dirán, bueno, si yo saco el error aleatorio con el coeficiente de variación, que lo que me dice es la dispersión de los datos en porcentaje, que ya habíamos visto la fórmula, y saco el error sistemático con el sesgo, que ya vimos la fórmula, y esto lo multiplico por la Z, y dice, bueno, ¿y cuál es la Z? La Z en el laboratorio clínico utilizamos 3, son las comunes: 1.65, 1.96 y 2.33. Y esta hace referencia a la cantidad de datos bajo la curva que nosotros utilizamos para hacer el cálculo del periodo que estemos evaluando. En el laboratorio clínico la más utilizada es el 1.65, ¿listo? Para que lo tengan pendiente. Entonces, 1.65 por lo que me dio de coeficiente de variación más lo que me dio de sesgo, eso es mi error analítico. Pero hay otro tema, y es que, bueno, sí, yo calculé el error analítico, calculé el sesgo, calculé la precisión, pero ¿contra qué me comparo? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Contra qué me voy a comparar? Contra mis límites analíticos de desempeño. ¿Y yo cómo saco mi límite analítico de desempeño? No con los intervalos que nos da el inserto. Miren que aquí yo les traigo esta fórmula y es bien importante, porque aquí yo tengo en cuenta los errores totales máximos permitidos. ¿De dónde sacamos estos errores totales máximos permitidos? De la literatura, de los diferentes estudios. ¿Recuerdan las tablas de variabilidad biológica? Esas tablas que nosotros desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tuve en Excel y demás, pues ahora
Ahora, de hecho, en la página de la FLM están online y la están en constante actualización con los diferentes estudios que se están dando. Entonces, miren la fórmula. Es muy sencilla, pero ¿por qué es importante que establezcamos los límites de acuerdo a los errores totales máximos permisibles? Porque estamos teniendo en cuenta el error clínico, porque los insertos no tienen en cuenta el error clínico de las mediciones. Sí, porque simplemente es un cálculo estadístico, pero aquí pues, si yo estoy haciendo el análisis de glucosa, por ejemplo, y quiero controlar que mi error no supere mi máximo permitido porque, por ejemplo, variabilidad biológica mínima me dice que si yo le imprimo 10% de error analítico, no voy a afectar, ¿cierto?, los resultados de mi paciente. Entonces, yo si lo incluyo acá, voy a tener ese rango determinado y sé que estoy controlando que clínicamente no me vaya a pasar. Y si me estoy pasando o si ya estoy que me paso, pues puedo tomar acciones en tiempo real. Y no voy a esperar a los 30 días, ¿cierto? Cuando ya yo diga, mi error analítico fue 20 y voy y me comparo 10%, uy, le coloqué 10% más de error a las glucosas. Entonces, no, pues, ¿por qué pasó eso? Es que la prueba está sesgada, está imprecisa. Bueno, llamemos al ingeniero, miremos, estandaricemos y tomamos de acción. Pero ¿y qué pasó con los resultados, mis colegas, que ya validamos y que ya el médico tomó decisión con eso? Entonces, esa es la criticidad de la calidad de los resultados que estemos emitiendo y que ya esto no aguanta que nosotros hagamos el análisis a final de mes con respecto a nuestros límites. Los límites tienen que estar determinados en cada corrida que yo valido. ¿Listo? Esa es mi intención para que ustedes comiencen a implementar límites analíticos basados en riesgo clínico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Con estas dos fórmulas que miren que es muy sencilla. Cojo mi valor asignado como verdadero, ¿cierto? Menos esta formulita que está entre paréntesis, es el valor asignado como verdadero por el error total máximo permisible. ¿Que de dónde lo saco? De variabilidad biológica, de CLIA, de Rillivan, de donde ustedes pues hayan determinado, sobre 100. Este es el límite inferior. Y el límite superior, pues es lo mismo, pero simplemente se lo sumo y voy a tener un intervalo. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que voy a tener, por ejemplo, mi valor medio, mi valor asignado como verdadero de 80, y que voy a tener un límite inferior y un límite superior que me va a decir de aquí a aquí, sus resultados tienen que dar esto para que usted no vaya a sobrepasar el 10% de error de acuerdo a variabilidad biológica mínima. ¿Listo? Entonces, esta es la idea y yo sé que muchos laboratorios todavía están analizando o validando sus corridas analíticas basados en los límites de inserto o simplemente los validan con límites que ya están definidos pero no saben de dónde salió eso o a qué hace referencia. Hay algunos software que ya los tienen inmersos y ya los tienen configurado, súper chévere, pero más allá de que el software lo tenga, usted tiene que tener el concepto, ¿cierto? Que ese límite analítico debe estar asociado a riesgo analítico y que si yo escojo Rillivan, CLIA, variabilidad biológica, mínimas, deseables o óptimas, que se entienda cuál es el sentido de esos límites que nosotros hemos determinado en el laboratorio clínico. Miren que para los que no tienen, yo tengo esta matriz, pero que realmente es lo mismo que tiene un software, o sea, de una manera muy rudimentaria, ¿no? Entonces nosotros acá ingresamos diario, ¿cierto? Acá colocamos nuestros daticos, decimos si validamos la corrida, si tenemos un software, pues queda configurado quién lo validó, si repetimos, si no repetimos, si cambiamos, colocamos las diferentes observaciones o los diferentes comentarios. Entonces, la idea que es que yo cada vez que meta un dato, yo tenga determinados mis límites inferior y superior. Yo aquí los calculé
teniendo en cuenta el error total máximo permitido. Miren que yo acá coloqué 9,8. Ahora variabilidad biológica mínima de glucosa está en 9,8. Hace mucho tiempo estuvo en 10. Ahora, de acuerdo a los estudios, está en 9,8 el error total máximo permisible. Y entonces yo cogí este valor Diana, que es el valor asignado como verdadero, un ejercicio 81 para el nivel 1 y 201 para el nivel 2. Hice el cálculo y yo saqué un límite, y el límite me dice que es de 73,06 a 88, y el patológico de 181 a 220. ¿Qué espero yo? Que todo lo que yo procese esté dentro de ese límite, pero al día, o sea, no esperar al final de mes, ¿sí? Y la idea, permítanme un segundo, que alguien... Y la idea es que si yo coloco 80, yo verifique. Este es un Excel que yo tengo, y pues si está dentro de esos dos límites, entonces se coloca en verdecito. Y si no está dentro del límite, como acá que ustedes lo ven, el nivel 2, pues se coloca un amarillito. ¿Para qué? Para que nos dé una alerta, ¿cierto? Y para que nosotros digamos, venga, pero ¿qué pasó? Repito la muestra, verifico y tomo las acciones en tiempo real y no me espero a final de mes, ¿sí? Esa es la idea, pero lo importante es que estos límites, están calculados con respecto a ese error total máximo permisible. Yo no estoy tomando los límites de inserto, estoy aplicando la fórmula que les dije en la anterior diapositiva. ¿Qué hacemos a final de mes? Al final de mes es decir, bueno, ¿y qué tanto, cierto? ¿Y qué tanto yo tuve imprecisa y qué tanto estuve yo sesgada? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Porque puede ser que cuando uno comienza a hacer estos datos, estos conteos o estas sumatorias de precisión y sesgo, a veces el error de precisión y el error de sesgo nos puede aumentar el error analítico y nos toca tomar acciones. Pero la idea es que las acciones se tomen en tiempo real. Aquí esta es como la gráfica de estos mismos datos, y es simplemente para uno ver ciertas tendencias, cómo sube, cómo baja, porque a veces gráficamente eso le da una idea a uno. Entonces, ¿yo qué hago a final de mes? Calculo mi media, como lo vimos acá. Calculo mi media, calculo la desviación estándar, ¿cierto? En el mismo Excel, como les dije, calculo el sesgo con la fórmula que les dije. Simplemente lo que hago es comparo mi media menos el valor Diana, que es el valor que me da el fabricante, o la media inicial interna, ¿sí? Calculo lo resto y lo divido entre ese valor Diana por 100. Y de esa manera yo tengo el sesgo de la prueba. Y luego, ¿qué hago con estos dos? Con el coeficiente de variación y el sesgo, pues calculo el error total del laboratorio, que ya vimos que era la Z por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Cuando ya yo tengo estos dos daticos, entonces yo digo, ok, ya tengo mi coeficiente de variación, ya tengo mi sesgo, ya tengo mi error analítico. ¿Qué me toca hacer a mí? Compararme contra el límite analítico de desempeño. ¿Que de dónde saco eso? De variabilidad biológica, de CLIA, de Rilivan, de los diferentes estudios que están en la literatura. A mí, por ejemplo, me gusta dejarlo en la matriz que yo estoy utilizando, en los software que muchas veces ustedes tienen, yo sé que están, y entonces simplemente digo, si mi error fue 5,9, el error total máximo permitido fue 9,8, o sea que yo estoy bien con el error analítico del primer nivel. Ahora me voy para el segundo, tengo 14, miren que es de 9,8. Entonces yo digo, venga, me salí, ¿cierto? Algo pasó. Muy seguramente, ¿por qué? Porque no se toman los correctivos cuando estamos haciendo la validación de la prueba. Entonces, ¿qué tengo yo que determinar cuando veo mi error analítico mayor? Pues saber a expensas de qué, de precisión o de sesgo, porque dependiendo a expensas de qué yo puedo tomar acciones. Entonces me vengo para acá para el sesgo, 5,1, coeficiente de variación 5,1, y voy y me comparo con el coeficiente de variación máximo permitido,
3.8, digo, me pasé. O sea, esta prueba estaba imprecisa. Y miro el sesgo, me dio 5.53, también me pasé. O sea, esta prueba está imprecisa y está sesgada, ¿sí? Tengo que tomar acción con este nivel de control de calidad porque me salí de mis límites analíticos de desempeño. También les recomiendo que cuando ustedes definan esos límites analíticos de desempeño, documenten su fuente. Aquí yo coloqué variabilidad biológica mínimas. A veces uno quiere saber de dónde sacó ese dato y no tiene ni idea. Entonces hay que verificar de dónde sacamos eso. Otra cosa importante cuando uno está haciendo estos límites, y esto también lo voy a decir, voy a ahondarlo un poco más en la sesión de límites analíticos, y es que estos límites analíticos, cuando ustedes lo escojan, escójanlo de acuerdo a la tecnología, a su equipo, porque a veces el fabricante me dice, mire, la precisión del método es 6, y si yo escojo un límite, por ejemplo, aquí variabilidad biológica que me dice es 3.8, pues obviamente el fabricante me está diciendo en su inserto que ese método, su precisión es hasta 6%. A mí me toca adaptarme a lo que diga el fabricante porque pues ya ese equipo pues está hecho para que tenga ese comportamiento. Entonces a veces colocan metas analíticas, perdón, metas no, límites analíticos que realmente están muy exigentes para lo que fue diseñado ese método. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros determinamos si el problema es de coeficiente de variación y de sesgo, pues entonces hay que comenzar a mirar. Solamente está claro. Cuando es más de coeficiente de variación, es un tema que es muchas veces falta estandarización de pronto en el pipeteo, no estamos reconstituyendo el control como es, no tenemos estandarizando nuestra guía de procesamiento de su material de control de calidad, a veces el tema de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento del producto con las neveras o el tema ambiental. Entonces nos toca comenzar a controlar todas las variables que dependen de nosotros. Usualmente los sesgos están asociados al proveedor del equipo, es decir, un equipo de pronto que no tiene mantenimiento o que no le cambian la lámpara, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinar si el error analítico a expensas es a expensas de precisión o de sesgo para que podamos nosotros pues poder tomar las acciones correspondientes. Y aquí es muy importante el dato del control de calidad externo, porque muchas veces ese mismo comportamiento que vemos de sesgo en el control de calidad interno, lo vemos en el material de control de calidad externo. Listo. Entonces, ya teniendo claro cuáles son nuestros estadísticos básicos y contra qué los comparamos para tomar las diferentes decisiones con respecto al control de calidad, vamos a hablar entonces ahora del control de la segunda estrategia, que era el control de calidad externo. ¿Y nosotros qué hacemos con este control de calidad externo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para cumplir con esta estrategia? Primero, que cuando seleccionemos el programa tengamos en cuenta el número de participantes con los cuales nos están comparando. Si a ustedes los comparan con 2, con 3, con 4, realmente no hay tanta robustez estadística que les diga que ustedes están bien o están mal. Antes de que ustedes compren el control de calidad externo, tengan claro contra cuántos los van a comparar para que, pues, esto les pueda aportar para el análisis de la calidad analítica. La frecuencia, ¿cierto? Si ese control de calidad es cada 2 meses o cada 6 meses, pues hay unos programas que realmente pues no se pueden cada mes ni cada 2 meses. De hecho, en el mercado hay programas que son hasta cada 15 días. Entre más datos, la realidad es que entre más datos uno tenga, pues le permite mayor análisis, pero pues también eso va correlacionado con el precio del control de calidad externo. Entonces, importante es que ustedes tengan en cuenta participantes, frecuencias. Ahora es muy importante que evalúen la posibilidad de tener programas de control de calidad externos que estén acreditados 17.043. ¿Por qué? Porque los proveedores que están acreditados 17.043, hay un tercero que ha revisado la metodología de comparación y nos está asegurando los clientes que es la metodología correcta.
porque obviamente si la metodología estadística que utiliza el proveedor para compararme, si no es correcta, si no es robusta, si no se hace con los lineamientos recomendables, también me pueden decir a mí que estoy mal y me comienzan pues a que tengo que hacer diferentes cosas cuando de pronto es un problema de comparación. Por eso es importante que nosotros en la selección del proveedor sea muy rigurosa. Otra cosa importante es la matriz. La matriz debe ser lo más parecida, igual que el control de calidad interno, a la muestra de nuestros pacientes, pues porque queremos ver qué comportamiento tiene el sistema de medición en muestras de pacientes. Las concentraciones que nos evalúan es muy importante porque si me evalúan concentraciones que no tienen nada que ver con la importancia clínica, pues realmente es un programa que a mí no me va a servir. Entonces, ustedes, por ejemplo, a veces cuando ya uno lo compra, pues ya para qué, dice uno. Pero cuando ustedes vayan a renovar contrato, revisen en el año qué concentraciones le hacen evaluados, si le evalúan los normales, los anormales. Muchas veces en las infecciosas, a veces todo es negativo, negativo y una sola positiva en el año. Pues realmente eso uno no les sirve de mucho. Entonces sí es importante que ustedes revisen qué concentraciones les están evaluando y que sea un criterio de selección de ese proveedor. ¿Y qué estadísticos utilizan para hacer ese análisis para poder decir si estamos bien o estamos mal? Hoy vamos a hablar de dos, pero yo sé que hay muchos fabricantes de controles de calidad, muchos proveedores que tienen diferentes estadísticos, pero más allá de todos los que puedan tener es que ustedes lo entiendan y lo comprendan. Aquí no los coloqué, pero es muy importante el soporte. El soporte que les enseñen a ustedes la interpretación de cómo les va a aportar ese informe en la calidad, en el análisis de la calidad analítica del laboratorio clínico. ¿Listo? Estos son algunos estadísticos que se utilizan en diferentes proveedores. Realmente aquí yo no estoy casada con nadie. Realmente estos son algunos que seleccioné. Uno es el Z-Score. ¿Y qué es el Z-Score? Es un estadístico que me dice, ¿cierto? ¿Qué tan alejada estoy yo del valor asignado como verdadero con el grupo que me estén comparando? Si me están comparando contra un grupo par, contra el método, pero en términos de desviación estándar, ¿qué tan alejada estoy yo? Lo ideal es que Z-score, ¿cierto?, esté entre -2 y +2, es decir, más o menos 2 desviaciones estándar. Si ya yo comienzo a estar a 3, es alerta, o si está más de 3, es rechazado. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tengamos un control de calidad externo y que el resultado nos los den en comparación de Z-score, tengamos en cuenta que nuestro Z-score tiene que estar entre más o menos 2, es decir, que estamos bien. Si está entre -2, entre más o menos 2 y